Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este tercer webinar de un ciclo de 4 webinares que están organizados por el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Santa Fe, de las 2 circunscripciones. Tenemos en este momento personas que están ingresando a la plataforma, les damos también la bienvenida. En este momento tenemos 94 participantes, se van sumando rápidamente algunos más. Bueno, para comentarles un poquito cómo nos vamos a organizar hoy, nosotros tenemos 2 charlas para el día de la fecha. La primera va a estar a cargo de Gustavo Blengino y es manejo reproductivo en rodeos lecheros. Y la segunda va a estar a cargo de Diego Romero y refiere a genómica y fertilidad. Estas charlas están organizadas con el auspicio del laboratorio Zoetis, que nos brinda, bueno, estos disertantes de nivel para que todos los colegas puedan capacitarse en temas de reproducción bovina. Nos vamos a organizar, luego de cada una de las disertaciones vamos a tener un ratito para preguntas, las mismas van a ser contestadas en vivo, y si no nos llega a alcanzar el tiempo para lo mismo, las pueden ir respondiendo, los disertantes las van a ir respondiendo en el icono de preguntas y respuestas. Les pedimos que por favor las preguntas las hagan en ese icono de preguntas y respuestas, ¿sí? Bueno. Voy a presentar al primer disertante, que es Gustavo Blengino. Gustavo, no sé si querés activar tu cámara. Gustavo es médico veterinario, es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, hizo un diplomado de medicina preventiva de ganado lechero en la Universidad de Santo Tomás de Chile y en la University of Wisconsin School of Veterinary Medicine. Es especialista en reproducción bovina, autor de varias publicaciones y ha dictado charlas y talleres a veterinarios y productores. Actualmente es el gerente territorial de la línea reproductiva de Zoetis. Gustavo, buenas tardes. Espero que te encuentres bien. Hola, buenas tardes. Sí, muy bien, gracias. Bueno, y desde ya, bueno, gracias a vos y al Laboratorio Zoetis por esta presentación. No, por favor, gracias a ustedes por la convocatoria. Nuevamente gracias a ustedes, particularmente a vos, a Fernando, bueno, Marcelo, Emiliano y a todos los que en este momento se vienen conectando, van sumando, veo ahí en el cursor, y particularmente muchas gracias al equipo de Zoetis, que nos dan siempre soporte, ellos también, a Tomás, Santi Pérez Gualas, Nico Zavala en la parte reproductiva, y Sebastián Eschetino, Patricio Villegas y Néstor Ruiz de los Llanos, que son parte del equipo al cual pertenezco. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, voy a apagar el video, si querés vos también hacelo, Dale. así nos aseguramos Exacto. una mejor conectividad. Dale. Y ya empiezo o esperamos unos minutitos. Perdón, tenía apagado el audio. Podemos comenzar si así lo requerís. Perfecto, vamos a dar inicio. Básicamente hoy el tema que nos toca abordar es manejo reproductivo en rodeos de lecheros. Y bueno, para dar inicio, ¿por qué hablamos generalmente de reproducción nosotros y particularmente en campo? Básicamente porque si no logramos preñar nuestras vacas y hacer que año tras año logren este proceso que es dar una cría, no lograremos una nueva lactancia, y esto nos va a impactar de lleno
al principio de manera financiera y más tarde con un impacto económico a nivel empresarial. ¿Sí? Algunos de los slides que siempre me gusta poner son cuando una vaca es descarte. Y generalmente para nosotros, los veterinarios, incluso para los productores también, una vaca es descarte cuando está preñada o está vacía. Esta vaca de misma genética, en el caso de que las dos estuviesen preñadas, pero una hubiese tenido episodios de mastitis, pietín o alguna patología asociada a la producción o no, pero no se preña, recién la damos como descarte cuando esa vaca no se preña. Entonces, como causa determinante de una vaca, sea descarte o no, básicamente es que esté o no preñada. ¿Sí? Otra de las preguntas que es muy recurrente, ¿por qué no preñamos nuestras vacas? Y bueno, a nivel global incluso se sabe que básicamente es porque no las inseminamos. Más del 50% de las vacas no se inseminan a nivel mundial por falta de detección de celo o algún tipo de patología asociada a la producción. ¿Sí? Hay varios trabajos que hablan de la carencia en la detección de celo particularmente. Y dentro de los objetivos del manejo reproductivo nosotros tenemos algunas limitantes. ¿Y cuáles son esas limitantes que observamos? Básicamente los sistemas de producción y manejo, la baja expresión de celos, periodo de espera voluntario. Dentro de este también podemos meter anuncios de anovulaciones como parte de la finalización de ese periodo de espera voluntario. Con lo que conlleva a los sistemas de producción y manejo, los últimos 25 o 30 años en la lechería argentina hubo un cambio radical en la producción. En los años 90, en la década del 90, hubo un gran crecimiento importantísimo en la lechería. Hoy, si se quiere, estamos bastante más plano, en una meseta. Aumentó un 40% la producción en 8 años. Hubo inversiones en instalaciones y tecnologías, pasamos de sistemas muy rudimentarios a sistemas de alta tecnología. Incorporamos genética, ¿sí? De alguna manera esto ha hecho uno de los cambios más importantes, fue el cambio que más fácil se pudo lograr hacer, ¿sí? El tema que muchas veces nos quedamos en la transición, ¿sí? Tenemos una vaca que para el sistema que hoy tenemos tal vez no se logra ubicar. Cambios en los sistemas de producción, sin duda alguna. Estos 3 puntos, los últimos 3 puntos, son los que más impacto han tenido. Con respecto a los cambios de los sistemas de base pastoril nos fuimos a más intensivos, aumentó la producción individual, aumentaron los problemas, obviamente, hubo una disminución de la eficiencia reproductiva, ¿sí? Básicamente porque no hemos tomado tal vez determinaciones en los momentos más críticos, ¿sí? Y se incorpora lo que es asesoramiento externo también dentro de este cambio. Otro punto que siempre tratamos de abordar dentro de esto es la baja expresión de celo. Particularmente cuando hablamos de baja expresión de celo, sabemos de por sí que las vacas, a medida que aumentan los niveles de producción, ¿sí? El metabolismo de las mismas va a aumentar en niveles altísimos, de 500 litros por hora por el hígado en una vaca seca hasta 2.300, 2.400 litros por hora. Esto va a hacer que todo el sistema hormonal, básicamente los derivados del colesterol, sean metabolizados a una tasa muchísimo más alta. Y esto va a dar un impacto de alguna manera negativo en todo lo que sea el sistema de demostración de celo. Hay que tener en cuenta que muchas veces una vaca en celo se deja montar alrededor de 8 veces y cada monta dura en promedio 4 segundos. O sea que en el tiempo que está en celo, si multiplicamos
8 veces por 4, nos van a ver que está medio minuto en celo. O sea que nosotros tenemos que tratar de visualizar a esos animales en medio minuto. Esto hoy con las tecnologías en telecomunicaciones, en celular en particular, el WhatsApp y demás, hace que sumado a la baja expresión de celo, tengamos una mala detección de celo, ¿sí? Sumado a otro problema, a veces patológico, por lo cual la vaca no entra en celo. Y dentro de los periodos de espera voluntarios, las anestros y las anovulaciones posteriores también impactan. Este trabajo lo hizo Germán Domínguez, un veterinario de Venado Tuerto que colabora mucho con nosotros y nosotros con él, donde evaluó la prevalencia de anestros anovulaciones en tambos de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Y particularmente en este caso en particular, prácticamente el 10% de las vacas eran quísticas pasado el periodo de espera voluntario. Nosotros cuando observamos bibliografía del exterior, está documentado que en promedio se habla de alrededor de un 10% de vacas quísticas. Acá en Argentina poco se habla de las vacas quísticas. Nosotros en general tenemos muy pocas consultas de cómo hacer o cómo manejar una vaca quística, ¿sí? A veces tal vez es un tema de diagnóstico, más que de que las vacas nuestras no tengan quistes. Germán llegó a la conclusión de que el 30% de las vacas estaban anovulatorias prácticamente hasta el día 71, con todos los trabajos que ha venido realizando, ¿sí? Este trabajo es otro trabajo muy interesante que hizo la Universidad Nacional de La Plata, junto con Luzbel de la Sota y Arpecol en provincia de Buenos Aires, donde evaluaron en total 182.000 animales, ¿sí? En particular la de la cuenca oeste eran 66.000 animales, 66.000 datos. Y esto es interesante observar que los primeros 2 ciclos, ¿sí? Pasado el periodo de espera voluntario, no se preña muy bien, ¿sí? Incluso en los grupos de Cuenca Oeste, que son los que estaban más tecnificados en particular en todos los trabajos y evaluaciones que se hicieron, ¿sí? Acá esto es objetivo 100% porque son análisis de datos de manera retrospectiva, ¿sí? Esto es lo que sucedió en esos animales. Con respecto a la importancia del anestro, ¿cuán importante es el anestro? Si nosotros tenemos 100 vacas a servir y nuestra detección de celo es eficiente a un 60%, teniendo 100% de ciclicidad, ¿sí? Llegaríamos a tener una tasa de detección de celo de 60% por una concepción del 35% y lograríamos una tasa promedio de preñez cada 21 días del 21%. ¿Sí? Ahora bien, si tenemos 100 vacas a servir, de las cuales de vuelta 60% de detección de celo, muy buena detección de celo, pero tenemos el 80% de ciclicidad en ese rodeo, lo que vamos a tener es que el 48% de tasa de detección de celo, 6 por 8, 48, ¿sí? Por 35 de tasa de concepción, nos va a dar una preñez del 16.8%. La base de datos de IRICOM que se ha analizado este último tiempo está en promedio generalmente, hace unos años estaba entre 14 y 15, hoy está al 16, una tendencia de alguna manera en suba, pero estamos en esos valores, ¿sí? De tasa de preñez. Este otro trabajo de Germán, donde se hace un análisis de supervivencia que es muy, muy interesante, ¿sí? Donde se observa el impacto de las anovulaciones en el intervalo parto-concepción, ¿sí? Acá lo que se evaluó, tomando la mediana, ¿sí? Cómo se preñaban las vacas, teniendo el 100% de las vacas vacías al inicio de su lactancia, ¿sí?
¿Cómo se preñaban aquellas vacas que no tenían ningún episodio, ¿sí? Sin enfermedad alguna? ¿Cómo se preñaban las vacas que tenían alguna patología no reproductiva en los días de lactancia? ¿Cómo se preñaban aquellas vacas que tenían patologías reproductivas? ¿Y cómo se preñaban las vacas que tenían ambas patologías? ¿Sí? Cuando hablamos de patologías no reproductivas, estamos hablando de alguna mastitis o algún tipo de cojera desde mínima a máxima, ¿sí? Y ambas, la sumatoria de ambas, obviamente. Entonces estamos observando que logramos preñar la cantidad, el 50% de las vacas con vacas que no están enfermas al día 115 de lactancia, y a medida que tenemos alguna patología que afecta, obviamente, el ciclo, se va alargando de manera sustancial. Estamos hablando prácticamente, ¿sí?, de un ciclo y medio más como mínimo. Este trabajo también es de Luzbel de la Sota y es muy interesante. En este en particular se dividió el top 20 de los tambos y el resto de la población, ¿sí?, para ver cómo se comportaban, ¿sí? Fíjense, si vemos los gráficos, que en lo que es detección de celo, el top 20 estaba muy bien, en concepción también, y el resto era mucho mejor, prácticamente en algunos casos entre 9 y 8 o 10 puntos, ¿sí? Cuando vemos la tasa de preñez, el top 20 estaba alrededor del 16,3%, 17%, ¿sí? Y la población 11%. Acá un punto interesante, muy interesante, es el periodo de espera voluntario al primer servicio, donde el top 20 lo tenía al día 40 y el resto al día 54, ¿sí? La concepción también, como se ve afectada, en el top 20 del alrededor del 34, ¿sí? Y 28 el resto de la población de los tambos. Ahora bien, uno siempre habla, che, ¿y cómo producen esas vacas? ¿Se preñan, pero producen? Sí, evidentemente sí, y en este trabajo de Luzbel y de la Facultad de La Plata junto a Arpercol, se ve eso, se observa eso. El top 20, ¿sí?, tenía una mediana de 9.180 y el resto de la población de 7.443. ¿Sí? O sea que las vacas, aún produciendo leche, ¿sí?, se preñan igual. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales? Mejorar la detección de celo con elementos o dispositivos de ayuda, ya sea desde paint stick, algún tipo de pintura, parches, ¿sí?, o asegurar el primer servicio mediante unas técnicas que permitan disminuir o directamente independizarnos de la detección de celo, ¿sí? Para eso me gusta siempre hacer este gráfico. ¿Qué camino siguen nuestras vacas? Dentro del examen reproductivo, algunas van a toro, tenemos tambos que usan toro, otras detección de celo e inseminación, que puede ser con o sin prostaglandina, sincronización de celos, más detección más IA, o sincronización de celo y ovulación, que sería la IAPF sin la detección de celo. Ahora bien, de cualquiera de estos cuatro, va a haber un lote de vaca que va a estar preñada y otro lote que va a ser vacía. Al momento de que nosotros diagnosticamos la vacía, es la vaca en la cual nosotros nos tenemos que centrar, porque la preñada ya está preñada. Será importante hacer un rechequeo en la próxima visita a los 14 días o en la siguiente visita al mes, ¿sí?, para ver si mantiene esa gestación, para que no se nos vaya tan largo, pero en general lo importante son las vacías. ¿Y la vacía qué va a hacer? Nuevamente entra al sistema, o bien tomamos la decisión que sea descarte
porque es vacía, ¿sí? Ahora, dentro de la fisiología de la reproducción, este gráfico, lo que estuvieron presentes en la charla de cría, es exactamente el mismo. Nosotros, con todo el paquete hormonal que tenemos hoy en Zoetis, podemos simular un ciclo estral, ¿sí?, en 8 a 10 días, que promedio lo que hacemos un protocolo, ¿sí?, utilizando absolutamente todas las hormonas disponibles en el mercado, ¿sí? Para la sincronización de celo, vamos a poder utilizar prostaglandina. Acá hay que hacer hincapié en que al momento del examen reproductivo nuestras vacas tengan un cuerpo lúteo. Aún hoy se ven muchos campos que no son asesorados de manera correcta e incluso no tienen veterinario que los asesore y usan prostaglandina a todas las vacas, pero sin determinar presencia o ausencia de cuerpo lúteo, lo cual incurre en un gasto que a veces es innecesario. Protocolos a base de GNRH, con o sin dispositivo, los famosos llamados Ovicinch, o directamente protocolos a base de progesterona y estrógeno. Este trabajo también de Germán es de hace unos 6 años, donde vemos la inyección de prostaglandina en vacas con cuerpo lúteo, la primera inyección, cómo se comportan, ¿sí? Y tenemos un porcentaje de concepción del 37% en la primera y del 34% en la segunda inyección, y un porcentaje de preñez en la primera del 28% y en la segunda de 24%. ¿Sí? Cuando sumamos las dos y hacemos la división de 248 vacas preñadas sobre 740 total, nos da una tasa de preñez general más o menos de un 32-33% con las dos prostaglandinas. Ahora, la IATF en sí preña menos que una prostaglandina, y para esto es muy importante ver estos dos comandos sacados de uno que se lo agradezco a Mario Souton y otro a Germán Domínguez, donde tenemos el porcentaje de concepción en la segunda columna, ¿sí?, de un servicio normal, y el porcentaje de la IATF, ¿sí?, los dos preñando igual. Pero lo importante de esto es que en la IATF incluimos vacas que a celo detectado posiblemente no agarremos. O sea, el riesgo de preñarse de esas vacas haciéndole un tiempo fijo es mayor, porque nosotros incluimos el 100% de las vacas que estén aptas para preñarse, ¿sí? Ahora, el otro cuadro de abajo, que es de Germán Domínguez, es muy interesante. En este caso tenemos como código de servicio IATF o inseminación con GNRH, que son las vacas que no demostraron celo, ¿sí? La concepción tenemos 47% la IATF y 41% las que no demostraron celo y se les dio GNRH, ¿sí? Y a celo detectado o con prostaglandina, promedio 42%. En el caso particular de la IATF, preñamos muchas más vacas haciendo el protocolo en general siempre, ¿sí? Porque incluimos vacas que tienen posibilidad de preñarse, pero muchas veces no demuestran celo naturalmente, o tenemos carencia en la detección de celo. Ahora bien, algo de la idea que nosotros queremos empezar a darle forma es empezar a sistematizar. Nosotros como técnicos y como asesores tenemos que armar protocolos lo suficientemente sencillos para que puedan seguir dentro del campo, ¿sí? Y hacerlos sistemáticos. Entonces tenemos sistemas de carga frontal, donde iniciamos con una IATF, pasado el periodo esperado voluntario, a todas las vacas, o sistema de carga trasera, que se inicia con detección de celo, con o sin prostaglandina,
para pasar luego una IATF en las vacas que no se inseminaron a determinado día, no sé, 20 días o 35 días, como lo disponga el veterinario actuante. ¿Sí? Básicamente este es un ejemplo de una sincronización carga trasera, 2 prostaglandinas con una opción a una tercera, ¿sí? En la segunda comenzar a detectar celo, ¿sí? Luego de la segunda, pasado unos días donde termina el celo, se da una tercera prostaglandina, se sigue detectando celo, y luego toda la que no demostró celo en la visita siguiente, hacer un dispositivo y derivarla a IATF. Esto sería el sistema carga trasera. Y el sistema carga delantera es iniciar, una vez pasado el periodo de espera voluntario, directamente con un protocolo de IATF y luego los repasos o los retornos hacerlo a celo detectado. ¿Sí? O bien, si uno se logra organizar, hacer protocolos. Posiblemente haciendo protocolos sistemáticamente, cada 2 ciclos perdamos uno porque los días no nos dan o las visitas no nos dan y no las vamos a poder coordinar. Protocolo con progesterona y estradiol más utilizado históricamente fue este. Básicamente se usa un tacto preservicio, 2 centímetros de benzoato de estradiol, un dispositivo que de acuerdo a la producción de la vaca vamos a tener que ver si son vacas muy productoras, por encima de 25 o 27 litros, ya vamos a tener que irnos a un CIDER de 1,9, y si son de menos de 25 litros, con un DIP de 1 gramo. Muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Que la producción nos va también a definir qué tipo de dispositivo vamos a utilizar, ¿sí? El día del retiro, el día 8, se daba prostaglandina F2-alfa, ciclase 2 centímetros, y el día 9, en este caso, se daba benzoato de estradiol, 1 miligramo de benzoato de estradiol, ¿sí? Y luego se inseminaba a las 52-56 horas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando se evaluó el cipionato, que es otra sal de estradiol, comenzamos a ver que el pico que tenía fisiológico el cipionato estaba en el rango donde tenía el pico el benzoato. Entonces era muy factible utilizarlo y era de alguna manera un poco más fisiológico. Entonces se decidió no utilizar más el benzoato, nos ahorrábamos un encierre más o una parte más en el tambo, ¿sí? Le dábamos 1 miligramo de cipionato de estradiol a esas vacas y las inseminábamos a partir de las 52 horas. Luego hemos empezado a hacer algunos trabajos donde ahora los vamos a ver y hemos hecho algunas modificaciones. Recuerden, al retiro siempre es 1 miligramo de cipionato de estradiol. No estamos hablando de centímetros, estamos hablando de miligramos. Y esto es muy importante. En el caso nuestro, de Zoetis, ¿sí? 1 miligramo va a corresponder a 2 centímetros en vaca de tambo. La combinación cipionato más detección de celos es el protocolo que más se está utilizando hoy, ¿sí? Que básicamente es lo mismo que le dije hoy. Insertamos un dispositivo de 1 o de 1,9, un CIDER o un DIP, con 2 miligramos de benzoato de estradiol, ¿sí? Al día 8 retiramos, le damos 2 centímetros de ciclase, 400 unidades internacionales de Novormol y 1 miligramo de cipionato de estradiol. Y a todas las vacas en la base de la cola las pintamos. Al día 10, ¿sí? A las 48 horas, a las positivas, que son todas aquellas vacas que se despintaron, las vamos a inseminar a tiempo fijo a las 48 horas, y a las negativas, en ese momento le damos una dosis de Gonacin, de GNRH, y las diferimos a las 60 horas, ¿sí? En el tambo siguiente sería.
tenemos 22 horas de diferencia entre la ovulación de despintadas y pintadas a las 48. Y difiriendo de esta manera, aumentamos el porcentaje de preñez respecto a inseminar todas a las 48 o todas a las 60. Ya que si nosotros dejamos a las que ya están despintadas, es probable que esas vacas a las 60 ya estén ovuladas o muy cercanas a la ovulación, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Hacer el diagnóstico certero de cuál está despintada. Generalmente nosotros recomendamos que el que pintó sea el que lea la pintura, y esto no es un detalle menor, porque muchas veces no sabe el que está pintando, el que está evaluando cómo o cuánto estaba pintada y la puede dar negativa o positiva, ¿sí? Y de los pequeños detalles son los grandes resultados. Este es un trabajo para evaluar la utilización o no del no hormona y en qué dosis utilizarlo. Fíjense que nosotros utilizamos un lote control, un lote con 400 unidades y un lote con 500 unidades internacionales. Observando que el porcentaje de preñez, ¿sí?, con 400 o con 500 era el mismo, por lo cual esto hace que la dosis correcta, es la que venimos sosteniendo hace varios años, es de 2 centímetros, que corresponde a 400 unidades internacionales. Cuando hacemos las evaluaciones, ¿sí?, tenemos preñez a la IATF y preñez 28 días posteriores para evaluar cómo se habían comportado. Particularmente las control, se había preñado 29,9, 58 a la preñez de 28 días posteriores, las de 400 de 31,74 y las de 500 de 31,4, 67,8. ¿Sí? Por lo cual, esto nos lleva a que la dosis correcta siga siendo 400 unidades internacionales. Ya como para empezar a ir cerrando, los factores que afectan la tasa de preñez. Tenemos las vacas rengas, las endometritis, las mastitis, los anestros, la producción de leche en sí, el estrés térmico, el factor humano. O sea, tenemos un sinnúmero de cosas que nos afectan de una u otra manera, ¿sí? Con respecto al factor humano, este trabajo es muy interesante, ¿sí? Son 331 IATF en un tambo que tiene 290 vacas en ordeñe. Y fíjense, cada mes ha habido prácticamente 1 o 2 inseminaciones, y hay algunas donde se serrucha más y en otras que se serrucha menos el resultado, ¿sí? Cuando uno hace la evaluación, qué es lo que pasó en uno u otro, ¿sí?, en uno u otro protocolo, utilizando siempre los mismos toros o toros de calidad que nosotros conocemos y demás, unos estaban hechos por el veterinario y otros estaban hechos por el personal. Observando esto, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que ser conscientes de que muchas veces, si tenemos que dejar una hormona en manos de una persona dentro del tambo, tiene que saber qué es lo que va a hacer o qué es lo que tiene que hacer. A nosotros nos ha pasado en algunos trabajos incluso, que después no llegan a publicarse, que vos le decís, bueno, mirá, acá haces así, 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 y te dicen todo que sí, bárbaro, lo entendieron, y vos cuando vas al día de inseminar te dicen, ¿pasa algo si yo el estradiol se lo di el otro día porque me olvidé de dárselo y le di solamente la prostaglandina? Y ahí empezamos a tener ese tipo de serrucho, ¿sí? Concepción de la IATF, evaluando veterinarios versus inseminadores. Esto es el mismo día en el protocolo, como preña el veterinario y como preña el inseminador. Recuerden también que el día del protocolo generalmente le llevamos muchísimas vacas a protocolo, ¿sí?
Y los inseminadores muchas veces están acostumbrados a inseminar pocas vacas. No es que sean malos inseminadores, sino que no están ejercitados para tener un N de vacas muy grande, ¿sí? Más sumada la presión de que está el veterinario inseminando muchas veces, y podemos tener este tipo de diferencias, ¿sí? Esto es el mismo día, si lo inseminaba el veterinario, lo inseminaba el inseminador, ¿sí? Nosotros en general tratamos de hacer capacitaciones con veterinarios dentro de los campos, que están dentro de los campos, o los asesores, hacer una capacitación de cateterismo previo a la largada del servicio. Y ellos mismos dicen que cuando observan en lo que es detección de celo y tasa de concepción, cómo mejoran posterior al reentrenamiento, ¿sí? Que esto es muy interesante, que todos lo tratemos de hacer en los campos que asesoramos. La concepción a la IATF según el cambio de condición corporal entre el parto y la inseminación. Acá fíjense, tasa de concepción. Si la vaca pierde menos de medio punto, 50%, de 53 preñamos 106. Cuando pierde de medio a 0,75, 42. Y cuando pierde uno o más puntos, 27. ¿Sí? Esto está muy asociado a la transición. Por suerte, hace varios años se le empezó a dar mucha atención a lo que es transición, ¿sí? Nosotros prácticamente el día que secamos una vaca, ¿sí? La dejamos tirada en muchos campos, tirada en un bajo o en el potrero más jodido, y llegado al preparto, ahí recién le empezamos a tratar de acomodar un poco, porque la vemos un poco más floja o lo que fuere. Entonces tenemos que hacer mucho hincapié en lo que es transición, que las vacas estén preparadas. Recordemos que estamos trabajando con un Fórmula 1 acá. No estamos trabajando con una vaca de cría que no tiene demasiados requerimientos. Otra de los puntos, la concepción a la IATF, según la historia del útero, ¿sí? De la infección uterina posparto o no. Vacas que tuvieron un episodio de metritis versus vacas que no tuvieron episodio de metritis, ¿sí? 30% de concepción versus 44% de concepción. Estos son puntos que tenemos que empezar a tener en cuenta. Vuelvo a decir, estamos hablando de transición y el impacto en el periodo de espera voluntario y posterior al periodo de espera voluntario. Como conclusiones, espero que no los haya aburrido, la producción de leche en sí no sería una limitante para una buena reproducción. La sistematización de la reproducción, vamos a asegurar que se inseminen vacas antes de un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Asegurándonos el primer servicio como el segundo, le diría yo también. ¿Sí? No hay una sola receta para mejorar la eficiencia reproductiva y podemos decir que la IATF es una excelente herramienta, nos puede complementar el buen manejo, pero no lo reemplaza, ¿sí? Hay que hacer mucho hincapié que la asociación de las buenas prácticas y el buen manejo con una buena sistematización podemos lograr una eficiencia reproductiva muy interesante en tambos, que es lo que vemos hoy en día, ¿sí? Aquellos tambos que se empiezan a organizar y a poner protocolos en todo el tipo de trabajo, logran mayores tasas de concepción, como así también mayores tasas de preñez, ¿sí? Desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, espero que haya sido claro. No los quise cargar de protocolos. Creí prudente, junto con Santi, con Tomás, lo estuvimos charlando, de cualquier cosa, cualquier consulta que tengan de algún protocolo determinado, se comunican con nosotros, pero entendimos que lo ideal es empezar a hablar un poco de, bueno, protocolos hay varios, pero el que nosotros más estamos recomendando es el que vimos recién, ¿sí? Que es el base de progesterona
y cipionato con o sin GNRH, dependiendo la detección de celos, ¿sí? Es una asociación de protocolo de tiempo fijo, solo con lectura de celo, digamos, ¿sí? Que es algo sencillo porque básicamente la vaca al siguiente ordeñe tiene que venir, entonces no es que la tenemos que encerrar como si fuese una vaca de cría. Bueno, Gustavo, dejá si querés ahí esa diapositiva que hay una pregunta al respecto. Sí, esta, sí, perfecto, exactamente. dale. Si querés, conectamos las cámaras y te leo esa pregunta. Dale. Dice, bueno, primero te dice que muy buena la charla y te consulta, ¿por qué recomienda inseminar las pintadas a las 60 horas y no a las 72? Ya que ovulan más tarde y el intervalo inseminación-ovulación sería mayor que la inseminación a las 48 horas. Y pregunta, ¿no quedaría mejor inseminarlas a las 72 horas? Sí, básicamente nosotros, a ver, si usamos semen convencional tenemos que ser conscientes que el semen convencional necesita capacitarse. Por eso se hace la inseminación a las 60, básicamente. ¿Sí? Se ha evaluado y se hace ese tipo de inseminación básicamente por el semen. El semen, una vez que lo ingresamos al útero, tiene un periodo de capacitación, ¿sí? De hecho, las vacas que estamos inseminando a las 48, en general van a estar ovulando en promedio a las 66 horas, ¿sí? Y no las inseminamos a ellas a las 60, porque vamos a estar muy justos para que lleguen, se capaciten, ¿sí? Y desencadenen todo el proceso a nivel de enzimático, que en sí es la capacitación. Se entiende perfecto. Espero que haya quedado claro para la persona que lo preguntó. Tenemos otra pregunta, Gustavo, que dice, no alcancé a escuchar el tipo de dispositivo de acuerdo a la producción láctea. Sí, nosotros en general, hoy lo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié es en lo siguiente. Vacas de más de 27 litros, que son esas vacas que ya empiezan a entrar en la Fórmula 1, y hablando de vacas de 27 litros, estamos hablando de promedio, entonces en el lote vamos a tener de 30 a 32, ¿sí? O menos, nos va a convenir por el tipo de metabolismo que tiene y asociado a la dieta que esté consumiendo esa vaca, porque muchas veces las asociaciones con dieta, las vacas que consumen pastoriles ATMR tienen una diferencia en metabolismo, ¿sí? Entonces van a consumir más rápido la progesterona. Nosotros recomendamos por más de 25, 27 litros el cider de 1.9 gramos y la de menos un DIP de 1 gramo, ¿sí? Que es suficiente. Y en vaquillonas de primer servicio, o sea, vaquillona, el DIP de 1 gramo, o muchas veces se puede utilizar el DIP de 1 gramo usado de las vacas. Justo hay una pregunta respecto al DIP y de paso, si podés poner la última placa que alguien pide tu contacto, respecto a justo lo que estás diciendo, preguntan, ¿los DIP de 1,2 gramos para vacas de alta producción andan? Mirá, la verdad no los probé, porque nosotros no tenemos DIP de 1,2. La verdad no creo que te pueda decir demasiado. Sí que el DIP de 1 gramo y el CIDER 1.9, que es el nuestro, esos te pongo las manos en el fuego que va a tener los resultados que estás buscando. Los demás, sinceramente, no los probé. Bien. Hay una pregunta que solo dice con semen sexado. Si tenés, me Sí. imagino, algún protocolo para recomendar respecto al semen sexado. ¿En vaca nordeña o en vaquillona? Juan José Calle lo pregunta, no sé si lo querés preguntar en vivo, Juan José. ¿Qué haces, Juanjo? Buenas O en noches. Ordeñe, acá escribió en Ordeñe.
Bueno, la recomendación en general para sexado es siempre utilizar más de un toro, ¿sí? Primero o segundo servicio, no más de eso, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos que hacer si usamos un protocolo es irnos más cercano a la ovulación. Yo en particular lo que recomiendo es, vos vas, haces el protocolo que vimos de Juan Carlos Chop, que es el que estuvimos haciendo los ensayos con él, y todas las vacas despintadas a las 48, nos vamos lo más cercano posible a las 60. Así están cercanos a la ovulación de ellas, que va a ser al promedio a las 66, ya que el semen sexado está precapacitado. Y nunca usar un toro solo, porque puede haber fertilidad intrínseca menor si hacemos una macana con el protocolo, ¿sí? Y generalmente la vaca tiene que estar muy bien equilibrada en balance energético ideal sería, ¿sí? Porque si estamos en balance energético negativo, difícilmente logres buenos resultados, ¿sí? Pero si son vacas que tienen, uno ve los controles lecheros, la relación grasa-proteína bastante normales, ahí se pueden utilizar. Pero lo más cercano a la ovulación, siempre. Perfecto, Gustavo. Acá hay otra pregunta en cuanto a salud pública. Dice, ¿cómo están ponderados o vistos los protocolos respecto a los residuos de hormonas en leche? Mirá, con respecto a lo que es un dispositivo de progesterona, la cantidad de progesterona que libera el dispositivo es subluteal. ¿Qué significa esto? Una vaca con su cuerpo lúteo libera en sangre a veces 4 gramos, 4 nanogramos, 5, 6, 8 nanogramos. Y nosotros estamos superando 1 nanogramo. ¿Sí? Y con respecto a lo que es hormonas de la parte de los estradioles, hoy se sabe que prácticamente un huevo puede llegar a tener más estradiol que la dosis adecuada y correcta que usamos en un protocolo. Acá estamos hablando de protocolos, no de inducciones a la lactancia, ¿sí? Que muchas veces todos los problemas de salud pública que se puede arrastrar están en ese sentido. Cuando hacía mucho tiempo se hacían los protocolos de inducción a la lactancia, se le estaban poniendo 30 veces la dosis que tenía que ir de estradiol, por ejemplo. Ahí sí. Pero en un protocolo estamos hablando prácticamente a nivel fisiológico. Prácticamente no, es a nivel fisiológico lo que estamos haciendo. Pues nosotros estamos simulando un ciclo. Nada más que en vez de 21 días o 18 a 24, en 10 días. Perfecto. Bueno, acá hay otra pregunta. Primero, bueno, te felicita por tu presentación, Norberto Loco, y pregunta, ¿qué porcentaje de mellizos puede aparecer por el uso de 400 unidades de SG en protocolos de IATF? Depende, acá de vuelta, lo que nosotros tenemos reportados en general anda alrededor de un 2%, ¿sí? Aumenta en aquellas vacas de muy alta producción. Si uno se va a la literatura o a los trabajos que se han publicado últimamente, el riesgo de que una vaca que supera los 30 litros de tener mellizos es 20 veces más que una vaca que está en 20 litros de producción. Por un tema metabólico, vuelvo a decir, esta vaca que consume mucha progesterona, ¿sí?, no logra frenar al subordinado subsecuente del de Graf. Entonces, nosotros cuando damos el Novormón, a veces podés tener ese efecto, ¿sí? Pero otras veces es un efecto que sin Novormón tenían los mellizos esos. Nosotros lo vemos en algunos tambos de muy alta producción, robotizados y demás, hay una relación en producción
y potencialidad de tener mellizos. Y lo que yo siempre recomiendo cuando vemos mellizos es ver el histórico del campo. A mí la verdad me sorprendió observar en Dairycom, pidiendo algunos Cowfight, los mellizos que tenían ellos naturales y los mellizos que tuvieron con el protocolo, y no diferían. Bien, bueno, después hay una pregunta que más o menos creo que fue abordada ya en varias de los webinars que tuvimos, que tiene que ver en qué momento uno tiene que priorizar la alimentación teniendo vaquillonas de condición corporal 3, entrando al invierno con poco pasto y perdiendo tiempo. ¿En qué momento priorizar la alimentación antes, durante o después de la IATF para lograr evitar disminución de progesterona y fracasos en el protocolo? Pero claramente está diciendo que perdiendo peso y con poco pasto. Ya ahí tenemos otra limitante, ¿no? Estamos en negativo. Exacto. No, desafiamos mucho más el protocolo en realidad, porque, a ver, las evaluaciones que nosotros tenemos que hacer, si estamos hablando en particular de tambo, recuerden que nosotros estamos en la potencial Fórmula 1. Entonces, preñarla, pero después dejarla comiendo muy poco, no va a ser positivo, porque el desarrollo mamario de esa vaquillona se inicia prácticamente al tiempo de quedar preñada, digamos, el segundo desarrollo. Porque esa vaca vos la tenés que preparar para que cuando para en las condiciones óptimas para producir leche. No es una vaca que espontáneamente 3 meses antes va a producir leche. Bien, perfecto. Tenemos 2 preguntas más y después si queda alguna otra, Gustavo las va a responder en el chat. La primera es, ¿qué tratamiento estás haciendo con las vacas repetidoras? Si sospechás de endometritis, si se puede poner el antibiótico que es espuma junto con el dispositivo y la inseminasa 10 días. Preguntan por acá. El tema de la definición de la endometritis, yo les diría que primero y principal un buen flujeo para ver, y bueno, ahora creo que Diego va a abordar un poco ese tema de salud, en la genómica, cómo impacta sabiendo de las vacas. Yo en general, si tienen muchos flóculos de pus, trato de no inseminarla, y soy de una escuela que nosotros en la Facultad de La Plata en general no éramos muy adeptos a poner antibióticos, de poner nada dentro del útero. Yo cuando empecé a laburar hacíamos lavaje con Lotagen, y no sé si alguno se ha puesto Lotagen en el dedo diluido incluso, lo cáustico que es. Hacíamos esas cosas para reaccionar y demás. Yo les recomendaría tal vez evaluar muy bien para ver si gasta una pajuela o no, y qué valor tiene genético esa vaca, si se justifica preñarla o no. Pues si ya tiene episodios de endometritis, lactancia tras lactancia, no sé si la dejaría. Perfecto, bueno, 2 últimas. Te saluda Armando Charmandarian y te pregunta si tenés alguna novedad en protocolos para semen sexado en vaquillonas, Holando. Estuvimos hablando, Armando. Sí, yo hice parte de mi tesis, es un protocolo corto, que en realidad yo probé los dos preñan muy bien, ¿sí? El protocolo corto, la salvedad que tiene, que lo tenés que hacer en vaquillonas que hayan sido recriadas desde la estaca hasta el día de la inicio del protocolo, de manera óptima. Si no, no hacer un protocolo corto, porque está basado básicamente en la prolongación del proestro, y que la vaca esa produzca el estradiol y los niveles adecuados a nivel uterino de factores de crecimiento y demás para lograr preñarse.
Yo si quieren le digo cómo es el protocolo, pero básicamente usé los dos. El convencional, inseminando cercano a las 60 horas, siempre usando 2 toros mínimo. ¿Sí? Por esto que puede fallar uno. Y después el protocolo corto, que es el inicio, es igual que todos, ¿sí? 2 centímetros de gonadiol, un DIP de 0,5. A los 6 días lo retiro, 300 unidades entre 200 y 300 unidades de Novormón, ciclase y las pinto. ¿Sí? A las 72 horas voy y toda la vaquillona despintada le hago el tiempo fijo, y a la que no está despintada le pongo GNRH y le insemino a las 84, o sea 12 horas después. Si nosotros no queremos o no podemos ir a las 12 horas después, a las 84 horas, lo que hacemos es darle GNRH e inseminar con un semen convencional, que no es tan complicado como un sexado. ¿Sí? Pero si no, las dos opciones son esas. Protocolo convencional, ¿sí? Cerca de las 60 horas, 61, 62 horas, lo podemos inseminar. Y este protocolo corto, a las 72 a las despintadas y a las 84 a las pintadas con GNRH previa a las 72. ¿Sí? Bien, y hay una última pregunta que dice, ¿recomendás el protocolo para vacas de 2 o más servicios de acuerdo a los resultados obtenidos? Ahí la pregunta es a la inversa. Esa vaca respondió a las prostaglandinas, respondió a la detección de celo, es un tema de producción. ¿Cómo está esa vaca? Porque muchas veces el riesgo de preñarse, el tema es que con el diario del lunes es más fácil, pero el riesgo de preñarse en el primer protocolo va a ser mayor que cuando las dejamos pasar el tiempo. ¿Sí? Generalmente en la sistematización, en lo de carga trasera, siempre nos quedan las vacas que son o subfértiles o que han tenido una patología de arrastre, que son las que no se nos preñan, o aquellas que están produciendo muchísimo y nos cuesta preñar. Pero siempre hay que darle el riesgo de inseminarla. Eso tiene mucho que ver con el productor, que diga, bueno, yo hasta 5 servicios le doy y después feria. Yo las inseminaría, sin duda. Bien, bueno, muchas gracias Gustavo. Me gustó mucho que se incluya el tema de recursos humanos, qué impacto tiene en nuestro trabajo eso, Muchísimo. porque qué impacto claramente quedó demostrado, lo importante que es que nosotros capacitemos a quien insemina y más cuando vamos a hacer estos trabajos con tantas vacas, se nos juega nuestro trabajo completo. Exactamente. La estadía o no en ese lugar, digamos. Así que bueno, fue muy clara tu presentación, vamos a descansar 5 minutos, nos reencontramos a las 19:40 para escuchar la segunda presentación. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos y gracias por estar. Muchas gracias, Mara. De nada. Bueno, espero que hayan podido recargar el mate. Vamos a comenzar con el segundo disertante de este tercer webinar. Les recordamos que el último webinar va a ser el martes que viene y al finalizar el mismo, en la última parte, se van a presentar todos los disertantes de todos los webinars para que hagamos una mesa redonda y podamos discutir alguna pregunta que pudo haber quedado de los 3 webinares anteriores o hacer un cierre de cada uno de los disertantes en sus respectivos temas. Ahora voy a presentar a Diego Romero. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andas, Mara? Bien, te escucho bien. Gracias por participar.
Voy a leer tu currículum. Diego Romero es médico veterinario egresado de la Facultad de Esperanza, es especialista en reproducción bovina y desde el 2013 está a cargo del Departamento de Genética Animal para la Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay de Zoetis. Así que, bueno, una gran trayectoria en el tema, Diego. Bueno, sí, ya parece mucho, pero es poco en realidad. Así que bueno, Mara, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a Fernando, a todo el equipo que ha colaborado para que esto se lleve a cabo. Y como siempre, también saludar a todos los colegas hoy que en este horario han convocado y están presentes. Después ya es un horario complicado, donde ya por ahí medios cansados, así que vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Y bueno, también aprovecho para saludar a todo el equipo de Ganadería Zoetis, que está siempre apoyando al que le toque entrar a la cancha, ¿no? y soportándonos en cada reunión que se realiza. Así que bueno, muchísimas gracias. Perfecto, Diego, les recordamos que tienen el icono preguntas y respuestas para hacer las preguntas, así que bueno, voy a desconectarme, desconectate, Diego, si querés tu cámara, así podemos iniciar. Perfecto. Con tu presentación. Bien. Mi tema es genómica y fertilidad, y para comenzar hablando quiero dar una introducción de cuál va a ser el tema que voy a tocar en esta oportunidad y la relación que tiene hoy la genética y la genómica con la producción y la fertilidad en el rodeo de leche. Bueno, a continuación, y para comenzar a introducirnos en el tema, lo que quiero mostrarles un estudio que se ha realizado en el año 2018, que tiene que ver o descubrir cuáles eran los principales impulsores de los ingresos netos dentro del tambo. Como pueden ver, en las barras color rojo que están a la izquierda de la pantalla son los impulsores que impactan negativamente, y estos son el costo de reemplazo del rodeo, la calidad de leche, básicamente el conteo de células somáticas, y las pérdidas por muerte. Y aquellos impulsores que encontramos que tienen mayor impacto positivo dentro del ingreso neto del tambo son los que están relacionados a la supervivencia de las vaquillonas y a la fertilidad, o sea, la preñez efectiva dentro, en el periodo de cada 21 días, ¿no? La tasa de preñez efectiva. De este estudio hubo un montón más de impulsores que se evaluaron, pero en resumen estos son los más importantes y los que más impacto positivo o negativo tienen dentro de un establecimiento lechero. A continuación, otro trabajo adaptado de la curva de Galligan y de Ferguson del año 95 es el costo que tiene el reemplazo de las vaquillonas, ¿no? de la vaca en sí dentro del tambo. Y vemos que si una vaca no completa su segunda lactancia, como muestra acá el gráfico, ¿no? desde que nace hasta que comienza primera, segunda, tercera y cuarta lactancia, si no completa esa vaca su segunda lactancia, no va a generar ingresos netos o no va a ser un animal rentable para el establecimiento. Esto es mínimo la segunda lactancia, estamos hablando. Hay estudios que estamos terminando aquí en Argentina que hablan y que se acercan, inclusive en algunos pasan la tercera lactancia. O sea, es necesario que el animal, toda ternera que criemos dentro del establecimiento, por lo menos complete su segunda lactancia para que sea rentable. A continuación, y en la misma línea de trabajos, aquí les quiero mostrar otro análisis que está relacionado a la composición de los rodeos. ¿Cómo están compuestos los rodeos en Argentina? Este es un resumen de un trabajo de 8 establecimientos en diferentes provincias de Argentina, donde se incluyen en este trabajo alrededor de 20.000 vacas. Y lo que vemos es, ustedes, como muestra el gráfico, cada barra azul es la lactancia,
y tiene que ver con cómo están compuestos los rodeos, en qué porcentaje tenemos animales o vacas o vaquillonas de primer lactancia, de segunda lactancia, de tercera y más de 3 lactancias. Fíjense que entre primera y segunda lactancia prácticamente tenemos el 70% del rodeo. Y de más de 3 lactancias, de 3 o más de 3 lactancias, alrededor del 25% del rodeo, que son aquellos animales más rentables, como vimos en la curva de Ferguson y Galligan, donde nos decía que mínimo necesitaban 2 lactancias los animales, las vacas, en un rodeo para que sean rentables. Vemos que la proporción que tenemos en los rodeos argentinos es muy baja, ¿sí? Y que el mayor porcentaje de vacas se encuentran en la primera y segunda lactancia. Esto es para tener en cuenta y el impacto que tiene trabajar sobre la longevidad del rodeo, la salud y la fertilidad del mismo. El 25% de las vaquillonas que ingresan a su primer lactancia no comienzan la segunda. O sea, perdemos un 25% de la primera lactancia a la segunda. Y el 50% de esas vaquillonas no va a comenzar su tercer lactancia. Fíjense el impacto negativo que esto produce, o sea, el descarte, la muerte, sí, el descarte en realidad de estas vacas entre la primera y segunda lactancia, el impacto negativo que está produciendo en los rodeos nacionales. Bien. Este es otro trabajo que también, siguiendo la misma línea, tiene que ver con el impacto que producen los mecanismos inflamatorios en las enfermedades posparto y cómo se relacionan con la fertilidad. Este es un trabajo que fue presentado en el año 2017 en la reunión anual que tiene la Sociedad de Tecnología Embrionaria en Brasil. Este es un trabajo presentado por el doctor Ribeiro y Carvalho, y lo que muestra son diferentes análisis que son muy interesantes para ver y que también nos siguen impulsando a ir en esta línea, ¿no? De trabajar en la salud, en la fertilidad, para lograr rodeos cada vez más rentables. Fíjense, las vacas que tuvieron enfermedades en el posparto versus las que no tuvieron enfermedades, en lo que fue porcentaje de ovulación y manifestación de celo, no hubo diferencias. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no las podemos identificar a estas vacas en esta primera etapa, en lo que es la ovulación y en la manifestación de celo. Pero sí, después vemos el impacto que tiene en las primer preñez, ¿no? Cuando se hace la detección alrededor del día 45, y vemos que encontramos una gran diferencia entre los que tuvieron enfermedad en el posparto con respecto a los que no tuvieron, ya en la preñez a los 45 días, en el porcentaje de pariciones y obviamente en la pérdida de preñez. Aquellas vacas que tuvieron enfermedades del posparto tienen mayor cantidad o mayor porcentaje de preñeces perdidas durante esta etapa reproductiva. Por otro lado, otro de los análisis hechos sobre el mismo trabajo, fíjense, la cantidad de vacas son 4.476 vacas, y el porcentaje de vacas que parieron en aquellas que se preñaron al primer servicio, con las que no tenían enfermedad, las que tenían enfermedad únicamente en el útero, las que tenían enfermedad fuera del útero, y estas enfermedades podemos mencionar mastitis, desplazamiento de aomaso, pietín, y aquellas que tuvieron enfermedad en el útero y fuera del útero, o sea, una combinación de las dos primeras. Fíjese la gran diferencia que hay entre las que no tuvieron un proceso inflamatorio en el porcentaje de parición. Ya vemos que hay una gran diferencia, por eso es muy importante, y esto muestra la relación que tienen las enfermedades del posparto y la reproducción. Este es otro trabajo, también similar al anterior, que va en la misma línea. Este es un trabajo que fue publicado este año,
y que muestra lo siguiente. El porcentaje de preñez en primíparas y en vacas multíparas a los 210 días. Vemos la diferencia entre sanas, las que tuvieron una enfermedad en el posparto y las que tuvieron más de una enfermedad en el posparto, qué impacto tuvo en la preñez a los 210 días, tanto en vacas primíparas como en vacas multíparas. Como podemos ver en los gráficos de supervivencia A y C, muestran lo que son las vacas primíparas, y en el B y el D vemos los resultados de las vacas multíparas. Vaca sana se preñó el 80% en los primeros 210 días, con respecto a las que tuvieron una enfermedad de un 72% de preñez y un 62% de preñez en aquellas las que tuvieron más de 2 enfermedades en el posparto. Y fíjense cómo impacta en las vacas multíparas. Se preñó un 70% en las vacas sanas, las que tuvieron una enfermedad del posparto un 47%, hubo mucha menor preñez que en las primíparas, y mucho menor también preñez en aquellas que tuvieron 2 episodios o 2 patologías en el posparto con respecto a las multíparas, ¿no? Entonces, esto también nos sigue mostrando y nos sigue confirmando que es muy importante la salud de la vaca en el periparto y cómo impacta en la reproducción y en la fertilidad de los rodeos. Bien. Ahora un poco lo que vamos introduciéndonos en lo que es la genética y cómo la genética puede ayudar a disminuir estos impactos negativos que tienen estas enfermedades, desde 2 puntos de vista, de seleccionar y buscar dentro del rodeo aquellos animales más fértiles, y por otro lado, ayudar a seleccionar a aquellos animales que van a tener menores posibilidades de contraer algún tipo de estas enfermedades del posparto, que impactan tan negativamente tanto en la producción, en la longevidad y en la fertilidad de las vacas. Hay un montón de características que hoy se pueden determinar a través de la genética y de la genómica en los rodeos, pero quiero focalizarme básicamente en una que es DPR o tasa de preñez de las hijas, como pueden ver acá en el título. Es un carácter de muy baja heredabilidad, se mide en porcentaje. Acá pueden ver en el cuadro el resumen estadístico, o sea, el rango entre que se mueve dentro de la población es de menos 5,2%, la media ronda el 1,6% y el máximo 7,9%. ¿Cómo se interpreta esto? Altos valores son más deseables, o sea, cuanto más positivo sea el valor de DPR, mayor fertilidad asociada va a tener esa vaca o esa vaquillona. Y otra forma de interpretarlo es, un incremento en un 1% equivale a 4 días menos de abierta, comparada con las vacas compañeras del mismo rodeo. Hago esta introducción porque ahora lo que voy a mostrar es un trabajo, en realidad son 2 trabajos que han sido publicados y que relacionan lo que es la predicción genómica temprana de DPR, tasa de preñez de las hijas, asociada a una mejora en la performance reproductiva en el rodeo Holstein. Este trabajo fue publicado el año pasado, fue una combinación de la Universidad de Illinois, de la Universidad de Florida y del equipo de investigación y desarrollo de Zoetis con sede en Kalamazoo, Michigan, Estados Unidos. Bien. Para hacer un resumen de lo que fue este trabajo, lo que mencionan los investigadores es que estos rasgos de fertilidad se encuentran entre los más complejos, más difíciles de medir y poco heredables. Por lo tanto, las pruebas genéticas, genómicas, pueden contribuir muchísima información. O sea, cuanto más complejos son los rasgos y más difíciles de medir, la genómica tiene mayor impacto en la predicción. O sea, nos da mucho más información, una información mucho más rica. Los objetivos de este estudio fueron evaluar la predicción genómica temprana del rodeo, cuando son terneras,
o sea, a través de tasa de preñez de las hijas, se evaluó ese carácter y se lo compara con cuál fue la preñez en el primer servicio, preñez al final de la lactancia, números de servicios por concepción, días desde el parto hasta el primer servicio y días de abierta. Este análisis que se realizó genómicamente también fue hecho en un rodeo de 1.400 vacas multíparas, 3.000 vacas primíparas en 4 rodeos comerciales con el mismo manejo reproductivo, el mismo manejo en general del rodeo. Bien, ¿y qué podemos leer de este trabajo? Es que la proporción de vacas que se inseminaron a celo detectado se incrementó linealmente desde los cuartiles más bajos en DPR, en vacas primíparas, hacia los cuartiles más altos. O sea, los animales, según el dato genómico, a DPR se dividieron en cuartiles. Esto quiere decir que el cuartil más bajo, el que era más negativo a DPR, tuvo menor vacas inseminadas con respecto a los cuartiles más altos. Se encontró también que hubo una asociación positiva de DPR para preñez al primer servicio, mayor preñez al final de la lactancia, menor servicio por concepción, días de parto al primer servicio y días de abierta, respecto a los cuartiles, digamos, inferiores a los cuartiles superiores, en ambos grupos, tanto en primíparas como multíparas. Algún dato para destacar, por ejemplo, preñez al primer servicio. Hubo un 15,7% de diferencia entre los cuartiles, los mejores cuartiles, o sea, los cuartiles más positivos con respecto a los cuartiles más negativos. Fíjense, 47,6% de preñez al primer servicio contra casi un 32%. Preñez al final de la lactancia, casi un 12% superior en los cuartiles superiores con respecto al cuartil inferior, 85% versus un 73%. Y 48 días menos de abierta para los cuartiles superiores contra respecto al cuartil inferior. La conclusión de este trabajo es que los investigadores muestran que GDPR o DPR, tasa de preñez de las hijas, puede ser utilizado efectivamente como un predictor de la futura performance reproductiva, reafirmando el beneficio potencial que juega la predicción temprana para tomar decisiones confiables. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hoy tenemos herramientas genéticas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra performance reproductiva dentro del rodeo, tomando una decisión muy temprana, pudiendo seleccionar las terneras a muy temprana edad con esta información y dándonos mucho más margen de manejo para ver qué hacemos y cómo implementamos este sistema dentro de cada uno de los rodeos. Este es otro trabajo que también fue hecho por el equipo técnico de Zoetis, especialmente liderado por Ralph Bruno en California, donde también se evaluó la performance de tasa de preñez de las hijas y se tomaron algunos indicadores como tasa de concepción, tasa de inseminación, tasa de preñez y servicios por concepción. Fíjense, esto fue realizado entre el año 2012 y 2013, son unas 7.574 vaquillonas, se dividieron en 3 grupos según el ranking, cómo fueron rankeadas por DPR al T genómico. O sea, el grupo superior eran más de 1, eran positivas, el grupo intermedio era entre 0 y 1, y el grupo inferior era DPR negativa. Tasa de inseminación, no hubo diferencia entre los grupos, pero sí ya encontramos una gran diferencia en lo que fue tasa de concepción. El grupo negativo, 32, con respecto al grupo positivo a tasa de preñez de las hijas, un 45%, casi 12 puntos de diferencia. Y fíjense la tasa efectiva de preñez, cada 21 días, 19 puntos contra 30 puntos a favor del grupo positivo a DPR. Y un servicio menos por concepción para el grupo positivo a DPR.
Estos trabajos nos muestran y siguen reafirmando que hoy, a través del uso de estas tecnologías, podemos hacer una selección mucho más precisa de los animales y seleccionar a aquellos que tienen más fertilidad y por lo tanto obtener mejores resultados al final del ejercicio. Bien. Siguiendo en esta línea y viendo un poco cómo podemos mejorar la morbilidad y la mortalidad a través de la selección genética, esa es la gran pregunta hoy. ¿Podemos mejorar la salud? ¿Podemos mejorar la longevidad de las vacas? ¿Podemos mejorar la fertilidad a través de la genética? Y la respuesta es sí. Hoy a través de la selección genética podemos lograrlo. Esto es una herramienta adicional a todo el esfuerzo que viene haciendo el veterinario, el productor, en mejorar todos sus índices de salud, sus índices productivos. O sea, hoy podemos usar esta herramienta como complementaria de todo el trabajo que se viene haciendo, el gran trabajo y el gran esfuerzo para preñar los animales cada vez más temprano, lograr mayores índices de preñez, lograr animales más longevos, mejor sanidad, mejor manejo y, por lo tanto, mayor longevidad del rodeo. Todo esto va a impactar, obviamente, positivamente en el ejercicio, y esto es lo que hoy nos permite la genómica y esta herramienta en particular es controlar la incidencia de enfermedades, aumentar la longevidad del rodeo, aumentar la cantidad de leche total en la vida productiva de la vaca, no leche total por día. ¿Se entiende? Porque este es otro concepto muy interesante, que es aumentar el total de leche producida por vaca en su vida productiva. ¿Mm? Bien. Y como mensaje, nosotros estamos convencidos que hoy no podemos ignorar la genética para complementar el manejo, la mejora en la salud, la reproducción y la productividad en el rodeo lechero. ¿Mm? Se vienen haciendo esfuerzos muy importantes en lo que es sanidad, en lo que es reproducción, en lo que es manejo, en lo que es la nutrición. Hoy en día debemos considerar la genética como una herramienta más. A partir del año 2009, cuando se empezó a trabajar en genómica y a desarrollarse paneles genómicos disponibles comercialmente para el productor comercial, tenemos hoy en día esta herramienta disponible y debemos incorporarla en todo el esfuerzo y en todo el sistema productivo junto con estos 4 pilares que mencioné acá y que podemos ver en el slide. Hoy la genética debe ser un pilar más fundamental del sistema productivo que nos ayude a mejorar todos los índices que por ahí están costando pegar un salto de un año al otro, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de abordaje podemos realizar hoy en día ya con esta información, con esta herramienta que es la tecnología genómica? Tenemos 2 tipos de abordaje. Uno, que nosotros consideramos un abordaje indirecto, trabajar directamente sobre estos caracteres de fertilidad y parto, estos caracteres de fertilidad en la vaca, como es hoy podemos determinar cuáles van a ser aquellas vacas que van a tener mayor probabilidad de tener aborto, de tener gemelos, de tener ovarios quísticos. Hasta hace muy poco era imposible determinar a temprana edad si un animal iba a poder tener mayor o menor incidencia de estas alteraciones, ¿no? Hoy, a través de la genómica, podemos identificar a aquellos animales que van a tener mayor predisposición a todo este tipo de patologías. Y también trabajar sobre estas características, que algunas de las que mencionamos recién, que es tasa de preñez de las hijas, tasa de concepción de vaquillona, tasa de concepción de la vaca, índices de fertilidad también se encuentran dentro de este paquete de predicciones genómicas, los haplotipos de fertilidad que también son muy importantes, natimortos del toro, natimorto de la hija, índices de habilidad de parto, son todas características que hoy podemos obtener con una muestra que le tomamos a la vaca, mandamos a analizar y luego recibir un reporte de cuáles van a ser los animales con mayor o menor predisposición a este tipo de patologías. Y por otro lado, hacer un abordaje indirecto. No solamente trabajar sobre la fertilidad y el parto de las vacas y vaquillonas, sino también sobre la salud, como vimos en los trabajos
al principio de la presentación, el impacto negativo que tienen las patologías en el posparto y cómo impactan directamente sobre la preñez y la fertilidad de las vacas y las vaquillonas. Hoy podemos también trabajar sobre estas características, ya están disponibles en los paneles comerciales que ofrece la compañía, y esto va a ayudar junto con todo el esfuerzo que venimos haciendo en todo el ciclo productivo a disminuir el impacto negativo que tienen estas patologías. Bien. Una de las recomendaciones que nosotros damos es trabajar sobre índices. Los índices que permiten clasificar a los animales por mérito genético, combinando diferentes rasgos, y rasgos que nos interesan desde el punto de vista productivo, como vemos este es un índice que hemos lanzado en el año 2018, es un índice de bienestar y rentabilidad del rodeo. Se expresa en dólares y pone mucho énfasis, por un lado, en la producción, como podemos ver acá, en los rasgos de producción, tiene un 33% de incidencia, pero también junto con los rasgos de salud y fertilidad y longevidad del rodeo, se llevan el otro peso dentro del índice. Por lo tanto, este índice es un índice muy balanceado que me da animales muy buenos productores, pero animales que tienen muy buena fertilidad y muy buena salud, por lo tanto, con mayor longevidad dentro del rodeo. O sea, es un índice que trabaja sobre o considera los ingresos de la producción como los costos de la producción. Y esto es muy importante a tener en cuenta. Tenemos que trabajar sobre los ingresos y los costos productivos. Y este índice engloba todas esas características que logran este animal balanceado, como les mencioné anteriormente. Bien, estos trabajos y estas características de salud que hemos lanzado comercialmente entre el año 2017 y 2019, están validadas. Fíjense, este trabajo de validación de estas predicciones genómicas de los rasgos de salud ya están publicadas en el Journal Daily Science, así que están respaldados, podemos ver los resultados y eso es lo importante, poder validar lo que estamos prediciendo. Si lo que dice la genómica realmente luego en un establecimiento comercial se cumple. Bien, y como resumen, y para mostrarles cómo trabaja el índice DWP, que es el índice de salud y rentabilidad, fíjense, lo que se ha hecho acá es a lo largo en varios tambos, a lo largo del sistema, de toda la vida productiva de estas vacas, fueron testeadas y fueron rankeadas, como ven en la primera columna del cuadro, por el índice y divididas en cuatro cuartiles, ¿no? Las que tenían el mejor 25% del rodeo, que tenía mayor valor de DWP, el peor 25% que tenía menor DWP a la genómica, y los grupos intermedios. Hubo una diferencia de $430 entre el grupo superior contra el grupo inferior. Bien, y fíjense, como muestro en las siguientes columnas, los datos productivos. El mejor grupo produjo en promedio en su vida productiva unas 74.000 libras contra unas 54.000 libras de leche. Hubo una diferencia casi de 20.000 libras de producción, que esto podemos predecirlo muy temprano en la vida del animal, podemos determinar cuáles van a ser las terneras que van a ir al primer grupo o cuáles van a ser las terneras que van a ser alocadas en el peor grupo. Como también lo podemos ver en digamos, la rentabilidad total en la vida productiva de estas vacas, ¿no? 7.232 contra 5.600 dólares fue a favor del grupo que tenía estaba mejor rankeado para DWP, arrojando una diferencia prácticamente de 1.600 dólares
en toda la vida productiva de cada una de estas vacas, ¿no? Y prácticamente 200 días de diferencia en producción. O sea, el mejor grupo estuvo 880 días produciendo leche contra el peor grupo que estuvo 678 días. Bueno, todo esto demuestra y terminan de confirmar que la genómica, la genética y el uso de estas características, el uso de este índice en particular, nos puede ayudar a seleccionar a muy temprana edad cuáles van a ser los animales más longevos, más rentables del establecimiento y por ende con mayor fertilidad del mismo, ¿no? Bien. ¿Qué hacer una vez que, este es un poco y ya concluyendo y terminando con la presentación, es mostrarles un poco a modo práctico qué hacer una vez que decidimos tomar las muestras y hacer el test genómico. Una vez que llegan los resultados, lo que podemos hacer es rankear los animales según las características que nos interesen, trabajar. En este caso, como pueden ver en esta planilla de Excel, tenemos diferentes características e índices, ¿no? Acá, a modo de ejemplo, se rankearon los animales según el índice de WP, del mayor al menor, mérito neto, TPI, quizás estén más acostumbrados a trabajar o han escuchado mucho más hablar sobre estos índices, ¿no? Mérito neto y TPI. Producción de leche, en libras, tasa de preñar las hijas, mastitis. Podemos usar el índice o el carácter que querramos para rankear nuestros animales. Una vez que tenemos la información, nos permite esto, armar nuestra propia curva de población. Con la curva de población podemos determinar cuáles van a ser los animales que van a ir, por ejemplo, al uso de semen sexado. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero podemos, con esta información, tomar diferentes decisiones de manejo. Este es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Y acá mostramos que, por ejemplo, el mejor 1 o entre el 1 y el mejor 5% puede ir a transferencia de embriones o a una FIV, para amplificar mucho más estos animales que tienen mayor mérito genético. El mejor 50% a usar un semen sexado de alto mérito genético. El peor 50% según el ranking por DWP o mérito neto, usar un semen convencional o quizás tomar una decisión de descarte en el peor 10 o 15% del rodeo para año a año ir mejorando el promedio general del mérito genético del rodeo. Esto, como les dije, a modo de ejemplo, quería mostrarles cuáles pueden ser las medidas a tomar una vez que nos hacemos de esta información genética y genómica. Bien. Y acá este slide se los quiero mostrar porque una de las preguntas que siempre salen, ¿cuál es el costo del muestreo? ¿Qué sale mostrar los animales? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, este es un modelo muy simple que hemos desarrollado para poder explicar esto. En un rodeo de 100 vacas, estamos hablando en promedio una tasa de descarte entre el 30 y el 35%. En un rodeo muy bien manejado, deberíamos tener 78 pariciones promedio por año. De esas 78 pariciones, deberíamos andar en un 50-51% de hembras y un 49% de machos. De 78 pariciones tenemos un 51% de hembras, son 40 terneras que me van a parir por año. De esas 40 terneras, tomando una tasa de mortalidad entre guachira y recría del 7%, nos van a quedar 37 terneras. Bien, si dijimos que tenemos una tasa de descarte del 30%, de estas 37 necesitamos 30 terneras por año para hacer la reposición de ese rodeo. Bien. Hacemos el test de estas 37, testeamos estas 37 terneras porque nos queremos quedar con las mejores 30 para seguir la línea de todo lo que veníamos hablando en el mejoramiento genético. Bien, el costo hoy en día de testear 37 terneras ronda los $2.000. ¿Cómo es este costo? Sale $56 por muestra,
por ternera, por 37 terneras, en promedio son unos $2.000. ¿Bien? Eso por un lado. Ese es el costo para poder quedarme con las mejores terneras y descartar las que tienen menor mérito genético. Por otro lado, de estas 37 terneras, estamos vendiendo 7. Nos ahorramos en alimentación unos 45.000 pesos por ternera. Entonces, por 7 terneras son unos 315.000 pesos de ahorro en alimentación. Ahora les voy a mostrar en el próximo slide de dónde viene este ahorro en alimentación, pero se los adelanto. Nosotros criamos las terneras hasta los 6-7 meses de edad, vendemos las terneras en exceso que nos están sobrando, estas 7 terneras, y el ahorro sería desde esos 7 meses de edad hasta los 24 o 25 meses que le da el primer parto. Prácticamente son unos 510 días. Por el costo de alimentación diario, eso nos da un número alrededor de 45.000 pesos por ternera. Por otro lado, vendemos estas 7 terneras cuando tienen 6-7 meses de edad, con unos 250 kilos, y el precio hoy en día, según algunos datos de las últimas ventas, nos estaría dejando por ternera unos 25.000 pesos. Por las 7 terneras son unos 175.000 pesos extra. Y ahora vamos a ver un poco el flujo de caja y cómo hicimos estos cálculos, ¿no? Pero para que vean qué impacto tiene el costo de genotipar y cuáles los ingresos extras que vamos a tener por la venta de las terneras en exceso y por la venta, por el ahorro en alimentación de estas terneras. Bien, ¿cómo llegamos a todos estos números que recién estuvimos charlando? Bien, venta de una vaquillona a los 7 meses de edad. Precio del kilo de carne, 100 pesos por kilo, más o menos lo que está hoy en el mercado. Por 250 kilos, a los 7 meses de edad, son 25.000 pesos por ternera. Ahí tenemos el impacto positivo de la venta de 175.000 pesos y estos 25.000 lo multiplicamos por esas 7 terneras. Ahorro en alimentación. En promedio, el costo de alimentación por día ronda los 90 pesos. Nos ahorramos alimentación por 17 meses, son 510 días, de cuando vendemos la ternera a los 7 meses de edad. Por 90 pesos por día son 45.900 pesos por ternera. Por 7 terneras son 315.000 pesos. O sea, este es el flujo de caja positivo que tenemos por descarte, venta y ahorro en alimentación. El costo del genotipado, habíamos hablado de unos $2.000, a 8 pesos, dólar oficial, son 160.000 pesos. Tenemos, con este ejercicio que hicimos, un impacto neto positivo de 330.000 pesos. O sea, lo que vemos que es totalmente viable, posible, hacer la inversión en genética, en seleccionar cuáles son nuestros mejores animales y así producir un impacto en el mediano y largo plazo de lograr un rodeo cada vez más rentable, más longevo, más productivo, sin tener en cuenta el impacto de la ganancia genética. Este es un calculador que tenemos para medir ese impacto en las próximas generaciones. Con solo descartar, en este caso, de 37 terneras, el descarte de 7 terneras ronda el 18% de descarte del rodeo. Según nuestro calculador, teniendo en cuenta la selección por mérito neto, y mérito neto tiene un desvío estándar genético de $336, haciendo ese descarte de ese 18%, lo que hacemos es tener una ganancia en mérito genético de $106 por ternera seleccionada. O sea, las terneras que nos quedamos van a tener en promedio $106 superior en mérito genético que las que descartamos. Por 30 terneras son 254.000 pesos. Esto es el impacto que nos va a dar haber hecho esta selección genética. Bien, con esto quería mostrarles un poco cuál es el costo, cuál es el análisis simple que deberíamos hacer si queremos
implementar este tipo de sistema. Y algunas consideraciones finales para ir cerrando la presentación. Nosotros estamos convencidos que la salud y el bienestar son claves para la productividad y la rentabilidad del rodeo. La selección genética directa de rasgos de salud y bienestar hoy es posible, como lo vimos a lo largo de la presentación. Hay evaluado millones de vacas y vaquillonas Holstein Jersey que nos proporcionan predicciones genéticas, genómicas muy precisas para rasgos de salud y bienestar. O sea, hay mucho trabajo técnico de respaldo de esto, que esto funciona realmente. Los rasgos de bienestar o de bienestar, por ejemplo, en las predicciones con nuestro producto que llamado Clarify Plus, se traducen realmente en rendimientos positivos, en rendimientos productivos positivos. Mejorar la salud, el bienestar y la longevidad tiene un impacto directo en el ingreso y la rentabilidad de la explotación. Y algunos mensajes claves. Si una vaca no completa su segunda lactancia, no genera ingresos o rentabilidad para ese establecimiento. Esto tenemos que tener en cuenta. Tenemos que trabajar sobre mejorar la salud y la longevidad y la reproductividad, la productividad de las vacas. Utilizar índices de selección, como vimos, que consideren factores que impactan en la rentabilidad de una vaca en toda su vida productiva, como les dije, longevidad, productividad a lo largo de toda su vida y salud. Considerar índices de selección con énfasis adecuado, tanto en la salud de la vaca como en del ternero. Hoy no podemos ignorar la salud dentro de la selección del rodeo. Bien. Y por último, el concepto de salud y bienestar se traslada a más leche total durante toda la vida productiva del animal. O sea, el parámetro clave es total de leche producida a lo largo de la vida productiva de ese animal. Bueno, con esto quería cerrar la presentación, agradecerles y bueno, estamos abiertos a preguntas y bueno, muchísimas gracias a todos.